Y es una serie de suspenso del año 2019. Al principio, debo reconocer que no me llamó mucho la atención porque en el primer capítulo, cuando la serie no me engancha, de verdad que no me da mucho deseo de continuarla. Pero tenía algo especial y era que como la protagonista estaba intentando saber con quién era que el protagonista le estaba engañando, ese era el secreto prácticamente de la serie de una pareja. Son tres parejas realmente, son tres mujeres que se encuentran en una empresa que da servicios a personas VIP, como Very Important Person, de una agencia para personas que están en la alta clase. Entonces, hay tres mujeres dentro del grupo, una que es soltera, que no se ha casado, otra que tiene 10 años de casada, no tiene hijos, y otra que es casada, tiene 2 hijos. Entonces, va enmarcando este drama, cómo cada una de ellas tiene que superar las dificultades en la vida, y entonces como ellas de la misma forma van cambiando, descubriendo cosas que la hacen cambiando de forma de ser. Por ejemplo, a la soltera que al final se enamora y decide vivir con una persona después que había decidido no tener pareja. La otra que por problemas que tenía, ustedes saben, las personas, las mujeres que trabajan, que tienen hijos, que tienen que dividirse entre tantas cosas, entre el estrés, entonces problemas con su esposo, y está indecisa si de separarse o no separarse. Al final se queda con el marido. Y la tercera, que es la más importante, que es por la cual se da la serie, que es la mujer que tiene 10 años de casada. Es de estas parejas que las personas envidian porque dicen, mira, son jóvenes, son hermosos, son talentosos, les ha ido bien, y tú los miras y dices, quisiera yo ser así, pero no sabes lo que están viviendo dentro del entorno en su hogar. La serie es buena pero lenta, por eso yo la había puesto en el título, porque no empiezas tú de una vez a encariñarte o a sentir lo que sientes estos personajes, más o menos el capítulo 9 o 10, donde ahí de 16 capítulos, donde ahí ya se ve el drama de cada mujer, o una que no le habla a su mamá, la otra que tiene a su madre enferma, la otra que tiene que lidiar con esos niños y con su esposo que se ve algo inmaduro. Lo importante del drama es cómo llega esta muchacha nueva a la empresa, que es prácticamente la número 4 de las mujeres del grupo, pero yo no la puse de primera instancia porque es prácticamente un híbrido entre villana y víctima. Me explico. De estas muchachas que se pasaron toda su vida viviendo marginadas, que tienen baja autoestima, que tratan de complacer a los demás, y llegan a un sitio y todo la ven como la pobre muchachita, que hay que ayudar, que que habla poco, que es tímida, y le toman ese cariño. O sea, la típica muchacha que tú nunca te vas a imaginar que va a engañarte con tu esposo. Entonces vemos cómo estamos. Yo no voy a decir nombres porque esos nombres yo no me lo aprendo en coreano, pero es por si le interesa la trama que ustedes la puedan ver. A los que les interesa la trama, los dramas así, que tengan los melodramas, o sea, que sean dramas de vida real, donde esta muchacha nueva llega y empieza a salir con el vicepresidente, y también al principio dan a entender que esta niña es la amante del vicepresidente, y resulta ser la hija, que es la que tiene un romance con el protagonista. Entonces, aquí el mayor problema está porque esta mujer que confía tanto en esta muchacha joven y está buscando durante todos los capítulos saber con quién me engaña mi esposo, nunca se iba a imaginar que con esta muchacha inocente era que su esposo venía saliendo, donde ya ellos sospechaban que ella era la amante del vicepresidente y resultó ser la hija. Pero me voy a enfatizar en el mensaje que tiene el drama, que no sé cómo algunos de ustedes lo van a tomar.
Empezando por estas personas, tanto del protagonista como del amante, que vienen de relaciones de mujeres con hombres casados. Son frutos de amantes de los cuales ellos vivieron a la sombra de sus familias, de que fueron marginados, de que tuvieron que sentir el rechazo por ser hijos de amantes, y eso fue lo que los unió. Es como comprender mi dolor porque yo viví lo mismo, y él le decía a su esposa, yo decidí compenetrarme más con esa persona porque estaba sufriendo mucho, estaba pasando por momentos difíciles. Vamos a aclarar algo. Y es que usted no tiene que serle infiel a nadie porque otra persona esté pasando por momentos difíciles. Se puede apoyar al otro, obviamente, sin tú tener que involucrarte sentimentalmente ni acostarse con esa persona porque está pasando por momentos difíciles. Pero al final termina como debe de ser. Muchas personas en las reseñas se quejan de que fue el final triste. No, no fue triste, fue el final que realmente se merecían ellos. O sea, que el hombre se quedara solo, que no se quedara ni con la amante ni con la esposa, porque a ella la hizo pasar muchos sufrimientos, y en el momento en que ella pierde su hijo, estando embarazada después de tantos años buscando un hijo, que ella se siente triste, él le dice que por eso buscó refugio en la amante, porque no quería que ella supiera los problemas que él tenía para no agobiarla más. Entonces, esa es la parte equivocada, que tú digas, no, porque tú siempre escuchas a los demás, porque tú siempre te cargas de tu problema y yo no quería que tú te cargaras con mi problema. El guión en ese sentido se cae un poco, porque usted se vuelve infiel o busca al otro para ser infiel porque le gusta a la persona. Eso de buscar a alguien porque le tengo lástima, señores, hay que ser un poco adulto en ese sentido. Al final, la amante le dice, mira, yo decidí compenetrar mi relación más contigo porque estabas triste y yo pensaba que conmigo tú ibas a estar mejor y yo te iba a dar la felicidad. En un capítulo ella le dice, no importa cómo tú tengas que estar conmigo, pero yo quiero que usted esté conmigo porque solo contigo me siento bien. Es el apego de que su madre estaba enferma, de que ella estaba sola, después su madre muere y ella se quiere seguir apegando a él sabiendo que es un hombre casado. Y él también en el último capítulo se queda llorando porque obviamente se quedó sin la amante, se quedó sin la esposa, y usted tiene que aprender a ser prudente. Por eso yo creo que el mensaje es bueno, de que usted no puede ir por ahí pensando que todo en la vida es sentimiento y son caprichos. Hay que llevarse de la razón y hay cosas que hay que dejarlas pasar. Esta es la razón por la que yo la recomiendo, para que nosotros no romanticemos la infidelidad.